Buenas tardes a toda la iglesia, a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven en este día 30 de agosto, último domingo del mes de agosto. Podemos darle gracias a Dios que Él nos haya ayudado hasta este momento. La Escritura nos dice que en todo momento Él nos guarda, Él nos cuida, porque Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Dice la Escritura, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En todo momento Dios es nuestro Señor, y Él siempre nos va a cuidar porque es su promesa. Estamos terminando la semana de la Biblia. Hoy estamos en la clausura. Vamos a ver el último tema referente a esta semana. Voy a buscar allá en el libro de Romanos, capítulo 15, de los versículos 1 hasta el 7. Libro de Romanos 15, del 1 al 7, dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, con tu iglesia, con tu pueblo. Nos has guardado, nos has cuidado hasta este momento, y por eso estamos de pie. En este día nos da la oportunidad de estar en comunión contigo, con tu iglesia. Señor, a través de este medio que tú nos permites, ayúdanos, Padre bendito, danos sabiduría y entendimiento. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, de tal forma que tu palabra tenga cabida, Señor, en todo nuestro ser, y sea la que obre, que tu Espíritu Santo la aplique, Señor, en todo nuestro ser, y así podamos comprenderla y vivirla como tú lo demandas. Guíanos, Padre, en Cristo Jesús, te lo estamos implorando. Amén. El tema de esta ocasión son los resultados de la palabra de Dios en los creyentes. Los resultados de la palabra de Dios en los creyentes. Aquí en este pasaje que hemos leído, dice el versículo 4, que es el centro de este pasaje, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que Dios nos haya dejado su palabra, dice este versículo, que Dios haya mandado a los profetas y a los apóstoles para que escribieran tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dice, para la enseñanza de su pueblo, para que aprendamos, pero también dice, a través de esa enseñanza de la Escritura, Dios nos da paciencia y consolación.
y a través de estos medios, la paciencia y la consolación, Él también nos da esperanza. Son los resultados de la Escritura en nuestra vida. Cuando Dios nos llama, regenera y transforma como sus elegidos, nos une a su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Esa unidad significa que Dios nos relaciona con Él y también nos relaciona unos a los otros. Y Él manda entonces que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos a los otros, nos ayudemos los unos a los otros. Es decir, Dios quiere que sus hijos, que su pueblo vivan en buenas relaciones. Pero reconocemos que muchas veces las relaciones entre los cristianos no son como el Señor lo quiere y lo ordena. En ocasiones hay discusiones, pleitos, que algunas veces llegan a las divisiones, y tristemente muchas de esas malas relaciones son por motivos insignificantes y de importancia secundaria. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Roma en los tiempos del apóstol Pablo. Él trata estos problemas en los capítulos 14 y 15 de esta carta. En el capítulo 14 enumera los conflictos dentro de la iglesia, como eran las discusiones sobre la comida, sobre los días de reposo, el juzgar a los hermanos. Y en el capítulo 15, el apóstol da la manera cómo se pueden solucionar esos problemas. Como iglesia no estamos exentos, aún en estos tiempos, de tener conflictos, problemas, dificultades. Entonces veamos cómo el Señor quiere que aprendamos para tener buenas y mejores relaciones como hermanos en Cristo. Lo primero que nos enseña este pasaje que hemos leído en el capítulo 15, en el versículo 1, es que los fuertes, los cristianos fuertes, los hermanos fuertes, deben soportar las flaquezas de los hermanos débiles. Dice el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. El apóstol hablaba de cristianos fuertes y él se incluía en este grupo. ¿Quiénes son los hermanos fuertes y los débiles, y cómo se caracteriza cada grupo de hermanos? Los cristianos fuertes son los que han alcanzado madurez espiritual, tienen conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios, por lo que andan en pleno gozo de la libertad cristiana, andan en fe basada en las enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y de que, por ejemplo, entienden que todo alimento es limpio, todos los alimentos son santificados por la palabra de Dios y la oración. En el libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, Pablo hablaba precisamente de algunos problemas en la iglesia. Decía él, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, cuando los creyentes son maduros, no hay escrúpulos de mediana importancia que los abstengan de tomar estos alimentos, como dice acá, que por la oración y la palabra son santificados, mientras que los cristianos débiles son los que no tienen todavía madurez espiritual, no tienen suficiente conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios, y tienen muchos escrúpulos sin fundamentos en las cosas secundarias. En el contexto de esta carta, se trataba de los judíos creyentes que tenían escrúpulos sobre el comer, por ejemplo, la carne de cerdo, que para ellos era impura, y también tenían otro problema, el hecho de trabajar el día sábado. Esto sabemos que para los creyentes o para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento eran ciertas reglas que Dios había puesto para que el pueblo viviera en su vida práctica, la santidad, pero todas esas reglas ya habían terminado. Dios ahora Cristo daba la verdadera libertad, y ahora ya no hay esas prohibiciones. Entonces, ahí están los dos grupos de cristianos, los fuertes y los débiles. ¿Y qué manda el Señor? Dice, los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué incluye esto? ¿Qué significa que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles? Que los cristianos débiles deben ser recibidos, acogidos en la comunión de la iglesia, pero no con la idea de involucrarlos en disputas sobre sus excesivos escrúpulos. También significa que debe haber mutua aceptación entre los fuertes y los débiles. Estoy evitando utilizar un término muy de moda, la tolerancia. Esta palabra está muy de moda en el mundo, que tiene la idea de aceptar todo lo que otros hagan, digan y piensen. Esto lleva a la anarquía, como estamos viendo y viviendo en la actualidad, que es la filosofía que impera en el mundo anticristiano. En la iglesia no se debe tolerar todas las cosas, como el pecado, la herejía y la rebeldía. Son cosas que Dios condena y nos exige que debemos también condenarlas. Cuando la Biblia nos dice que debemos de soportarnos los unos a los otros, quiere decir que los fuertes no deben menospreciar a los hermanos débiles, y los débiles no deben criticar y juzgar a los fuertes por comer alimentos que ellos por sus escrúpulos no ingieren. Los fuertes no deben tener como propósito último agradarse a sí mismos. No deben buscar que todas las cosas se hagan conforme a sus propias opiniones o como ellos quieren. No deben buscar enseñorearse de los débiles. Eso es lo que el Señor manda. Los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Deben de considerarlos por su falta de o poco conocimiento y entendimiento, y lo que sí deben de hacer los fuertes es orar para que Dios dé entendimiento
a los débiles. Bien, en segundo lugar también el Señor manda que cada uno de los creyentes debe de agradar a su prójimo, a su prójimo. En repetidas ocasiones vemos cómo ese mandato de agradar a nuestro prójimo es algo que Dios nos manda. La pregunta, ¿cómo podemos agradar a nuestro prójimo? La demanda de Dios en su palabra es que todo lo que Él nos da, no nos los da para que nosotros lo disfrutemos exclusivamente, ya sean dones o talentos, dinero, tiempo, etcétera. Dios nos los da para que lo compartamos con nuestros hermanos, con todos nuestros prójimos, ya que de esta manera buscamos y logramos su edificación. Dice la Escritura, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios 14:12, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Allá está, sean dones, sea dinero, sean talentos, sea nuestro tiempo, no es para nosotros exclusivamente. Dice la Escritura, es para la edificación, lo debemos de utilizar para la edificación de la iglesia y para compartir con los que padecen necesidad. Los hijos de Dios no deben ser egoístas. Dios nos llama a compartir todo lo que Él nos da. Y de esta manera, cuando compartimos lo que Dios nos da, edificamos a los demás y Dios bendecirá nuestras vidas y a la iglesia también, como en la iglesia primitiva del primer siglo, cuando la iglesia andaba como Dios quería, compartiendo todo lo que tenían, según lo relata el libro de los Hechos, y la iglesia era bendecida grandemente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 43 al 47. En esto Cristo también nos enseña que Él, como Él tampoco se agradó a sí mismo, tampoco el creyente debe buscar su gloria y agradarse a Él mismo. Dice el versículo 2 y 3, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Allá está, compartiendo lo que Dios nos da, agradamos a nuestro prójimo, lo edificamos, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo, dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él buscó siempre agradar a su Padre, glorificar a su Padre de tal forma que todo lo que vino a su vida, las ofensas, los insultos, los golpes, cayeron, dice él, sobre mí. De la misma forma, nosotros como creyentes debemos buscar siempre
agradar a nuestro prójimo y edificarlos. En tercer lugar, las Escrituras nos enseñan cómo tener buenas relaciones como hijos de Dios. Pablo nos afirma que las Escrituras del Antiguo Testamento se escribieron para enseñarnos a vivir y a relacionarnos como Él quiere y demanda de nosotros. Reconocemos que el Antiguo Testamento fue dado directamente al pueblo de Israel, pero esto significa que el Antiguo Testamento no tiene utilidad para la iglesia del Nuevo Testamento. No, toda la Escritura, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol dice, no solamente la iglesia tiene el Nuevo Testamento, no, dice toda la Escritura. El Antiguo, sabemos que la Escritura incluye tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Allá en el libro de Jeremías somos exhortados, somos conminados, somos invitados precisamente a ir a las Escrituras del Antiguo Testamento. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Sabemos que el camino bueno es el de Dios, es el que nos indica en su palabra. Entonces la iglesia debe de conocer, debe de entender y debe de practicar todo lo que Dios le manda en toda su palabra. La iglesia no está llamada para vivir como sea su opinión y su pensamiento. El Señor nos dice cómo debemos relacionarnos como hijos de Dios. Ya mencionamos que Él nos dice, amaos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Esas son las relaciones que debemos de guardar como cristianos los unos a los otros. Ahora la pregunta, ¿dónde podemos aprender cómo debemos de vivir en relación con nuestro prójimo? Dice aquí la Escritura en el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, porque esa es la Escritura que tenían en ese tiempo en la iglesia, todavía estaba surgiendo, todavía estaba siendo escrita el Nuevo Testamento. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, para enseñarnos, para instruirnos cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos. Allí en la iglesia de Roma había esos problemas, esos conflictos. No había una buena relación. Había como una división entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y obviamente a Dios no le agrada eso. No hay dos cuerpos en la iglesia, no hay dos iglesias. Hay una sola iglesia que es la unión de todos los creyentes. Eso, las iglesias de ese tiempo tenían problemas en ese sentido. Vemos cómo también en Corinto había ese mismo problema. La iglesia se dividían. Decían unos, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de otro. Y otros decían, yo soy de Cristo. Cuando realmente sabemos que como cristianos
solamente hay un Señor, solo hay una fe, un bautismo, como mencionamos al comienzo, sea en todo tiempo y en todo lugar, el creyente, su Señor es Cristo Jesús. Entonces, no debe haber divisiones, pleitos, discusiones. ¿Y cómo podemos evitar eso, quitar esos problemas? A través de las Escrituras. Dice, para eso se escribieron, y a través de las Escrituras, dice, a través de la enseñanza de las Escrituras, viene a nuestra vida, dice, la paciencia. Uno de los graves problemas o de los motivos por los cuales hay pleitos y divisiones, todos lo sabemos, la paciencia. No hay paciencia. Todos sabemos que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Es algo muy importante y muy necesario, no solamente en la iglesia, en todos los lugares, en todas las instituciones u organizaciones, se requiere de paciencia. Es necesario en la vida de todas las personas, pero también en los creyentes. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la respuesta, es la forma que respondemos cuando vienen a nosotros las pruebas, agresiones, dificultades, conflictos, persecuciones, enfermedades. Cuando no hay paciencia, generalmente el hombre responde de manera impulsiva, buscando desquitarse de la ofensa, o abandonando su lugar cuando viene la prueba. Todo lo contrario, cuando se cuenta con este don de Dios, no buscará vengarse de la ofensa y estará firme en su lugar. Cristo nos dio un ejemplo. Cuando lo ofendían y lo golpeaban, Él no pidió venganza ni maldición contra sus injuriadores, sino Él pidió perdón. Esto es lo que hace falta en los creyentes, en la iglesia, paciencia. Por eso dice acá, la enseñanza de las Escrituras tiene ese fin: infundir, dar paciencia dentro de la iglesia. Pero también dice consolación de las Escrituras. Tanto la paciencia y la consolación, dice, son de las Escrituras, es decir, provienen de las Escrituras. Y la consolación es aliviar, consolar, alentar. O sea, cuando entre los hermanos, entre los creyentes, como Él nos manda consolar los unos a los otros, cuando alentamos los unos, nos alentamos los unos a los otros, obviamente se quita o es evitada los pleitos, las discusiones. El consuelo, sabemos que es un don divino, proviene de Dios. Cuando en la iglesia, entre los creyentes, hay desarmonía, hay discusiones, hay pleitos, hay ofensas, la iglesia vive herida, hay tristeza, porque la iglesia no está viviendo como su Señor le manda, por lo que en la iglesia hay tristeza, dolor. La promesa de Dios es que Él va a ayudar a su iglesia para poder soportar esta situación, pero también los va a dirigir para buscar y encontrar la solución a esa problemática. ¿Y esto dónde lo encontramos? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahí está una y otra vez como Dios nos da consuelo para que nosotros consolemos también a los demás. Entonces, Dios nos instruye a vivir en unidad y en armonía. Y esto también
la paciencia y la consolación que viene de las Escrituras nos da esperanza. La paciencia y la consolación que Dios produce a través de las Escrituras nos llevan a tener esperanza. ¿Qué es la esperanza? Cristo mismo es descrito como la esperanza cristiana. Dice el versículo 1 de primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo es descrito como la esperanza cristiana. ¿Por qué? Porque todo esperamos de Cristo. Todo está en Él. Todo está centrado en Él. Nuestra vida en este mundo y la vida eterna, todo lo esperamos de Cristo. Y por su resurrección se otorga a los regenerados la virtud específicamente cristiana de la esperanza, los cuales abundan en esperanza por el Espíritu Santo. En ese mismo capítulo de Romanos 15, el versículo 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vean cómo Dios, la esperanza viene de Dios, pero cuando tenemos gozo y paz, cuando creemos en el Señor, dice, abunda en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza se relaciona, como hemos dicho, con la salvación y es una gracia esencial como la fe y el amor. Dice la Escritura que cuando las virtudes se pueden terminar, pero van a quedar tres: la fe, la esperanza y el amor. La esperanza obviamente está referida al futuro. La esperanza viene de esperar. Esperamos, ¿verdad?, el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, esa es la esperanza cristiana. Produce a su vez el fruto moral de una grata confianza en Dios. La esperanza, aunque está en el futuro, muchas cosas esperamos en el futuro, sin embargo, hay una grata confianza en Dios, que lo que Él ha prometido, Él la va a cumplir. También la esperanza trae paciencia en la tribulación que no avergüenza. ¿Por qué? Porque aun cuando haya tribulación en nuestra vida, la esperanza de las cosas que Dios nos ha prometido no nos avergüenza, es decir, no vamos a ser avergonzados por las tribulaciones que son momentáneas. Lo más importante y lo eterno son las promesas de Dios que Él va a cumplir. Y también la esperanza nos hace perseverar en la oración. Vean los frutos o lo que la enseñanza de las Escrituras trae a nuestra vida. Muy importante la paciencia, la consolación y la esperanza. Y esos frutos en nuestra vida como cristianos de las Escrituras, a su vez, traen armonía en nuestra vida. Dice el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Estamos diciendo de que en la iglesia de Roma, en la iglesia de Corinto, habían problemas, divisiones, pleitos, pero
el Dios de la paciencia y de la consolación va a traer a la iglesia, dice, va a dar a la iglesia un mismo sentir. ¿De qué habla ya? De armonía. De armonía. Y lo repite en el versículo 6, para que unánimes, esa palabra, un mismo sentir y unánimes, significa armonía, a una voz, eso es armonía. Entonces Pablo expresa su deseo de que el Dios que nos da paciencia, consolación y esperanza produzca en su pueblo la armonía, que ya no haya pleitos, discusiones, ya no. Y lo dice con esas palabras, un mismo sentir y unánimes a una voz. En la iglesia debe de señorear la armonía, como la de un coro de voces, que para que se pueda apreciar el canto, a pesar de haber diferentes voces, la armonía hará que sea agradable a los oídos de los que escuchan el coro. De la misma manera, solo en armonía la iglesia podrá adorar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no va a haber desprecio, menosprecio de uno a los otros. Entonces dice el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Triste cuando en la iglesia hay distinciones, es algo que a Dios no le agrada. Dice el Señor, recibíos los unos a los otros. ¡Qué gran contradicción! Cristo nos recibió como éramos, pecadores, inicuos, enemigos de Él. Nos recibió por su gracia, nos perdonó, nos justificó. Y nosotros no queremos recibir a los demás, a los otros. No, por eso Dios obra a través de su palabra esos dones, estas gracias, y entonces la iglesia entonces vivirá de una manera diferente, como nos dice aquí la Escritura. Dios no recibe la adoración cuando en el corazón de los adoradores hay enemistades y rencores por pleitos en el pasado. En el libro del Sermón del Monte, en el pasaje del Sermón del Monte, tenemos un ejemplo, dice la Escritura, si decimos necio, o sea, ofendemos a nuestro hermano con nuestras palabras, es como si lo hubiéramos matado. Estamos condenables de juicio. Y dice, si hay enemistad con algún hermano, ni siquiera con un hermano, con un prójimo, y vas y quieres dar tu ofrenda, dice, no la des, anda, reconcíliate. Y luego ven y da tu ofrenda. Dios no recibe la adoración cuando hay en el corazón odio, rencor, enemistad. Tampoco lo recibe cuando hay egoísmo y orgullo. Siempre Dios dice que ese yo, ese ego, debe de morir antes de poder seguir y servir a nuestro Señor y a su iglesia. El yo, el ego, debe de morir. Entonces vemos cómo Dios nos enseña que en su iglesia no deben de haber conflictos y problemas. Obviamente cuando las hay, a Dios no le agrada. Todos los miembros de la iglesia deben de buscar la solución a dichos problemas, pero Dios mismo dará el conocimiento a través de su palabra y la capacidad para lograrlo, y esto lo hará por medio de su santa y divina palabra. Entonces Dios nos da la enseñanza a través de su palabra. ¿Y qué manda Él?
Lo vimos en el libro de Mateo capítulo, cuando nos habla del fundamento, el que oye su palabra y la hace, dice, la compraré a un hombre prudente, a un hombre sensato. Así debe vivir la iglesia, siguiendo lo que Dios nos dice en su palabra, pues la ha dado a su iglesia para que haya una buena relación entre sus miembros y de esta forma alabarle y glorificarle. Para toda situación de nuestra vida como personas, familias o iglesia, tenemos la palabra que es el fundamento de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia del Señor. Es la lámpara para nuestro camino, es escudo que nos protege, y todo esto trae seguridad y esperanza a nuestra vida. Que Dios nos ayude, que todos esos temas que hemos escuchado en esta semana realmente edifique nuestra vida a la forma que Él quiere que vivamos. Que el Señor nos ayude y bendiga su palabra. Amén.